clase de teoría de la comunicación. Hoy es la primera clase de contenido y estoy súper contenta de que estén aquí conmigo. A ver, ¿qué vamos a tratar hoy? Vamos a tratar de manera más profunda lo que es la comunicación, el proceso comunicacional y los tipos de comunicación que hay. Bien, espero que esta clase sea de su agrado, que se diviertan y bueno, les tengo una sorpresa. Bien. Chao. Entonces, hoy trataremos el tema de la comunicación, ¿bien? ¿Cuál es la sorpresa? Es esta. Ustedes pensaban que yo no iba a tener paseos con ustedes, pues están equivocados. Bienvenidos a la clase, la haremos hoy en un tour por la UCAP. Hoy daremos nuestros primeros pasos en el estudio del proceso de la comunicación. A ver. La palabra comunicación es definida por la Real Academia Española simplemente como la acción y efecto de comunicarse. Quizás para ser más comprensible lo de este acto se supone que sea preciso remitirnos a la raíz latina del término y el vocablo es communis. Entre sus significados se destaca el de recibido y admitido de todos o de la mayor parte. ¿Bien? La comunicación, además, les cuento que es una acción consciente, es una acción de intercambiar información entre dos o más participantes. ¿Con cuál fin? Con el fin de transmitir o recibir una información u opiniones distintas. ¿Bien? Y los pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención de comunicar. Ok, yo estoy aquí y quiero comunicarte algo, ese es uno de los pasos. Luego la composición del mensaje, que te voy a decir, la codificación del mensaje, cómo lo voy a decir, con qué códigos, con qué lenguaje, la transmisión de la señal, por cuál canal se va a transmitir, la recepción de la señal, bien, la decodificación del mensaje y finalmente la interpretación del mensaje por parte del receptor. Bien, esto lo vamos a ver con más calmita, lo que le acabo de decir, y no solo con más calmita, sino que con una imagen que nos va a ayudar. También la comunicación en general toma lugar entre categorías de sus sujetos principales, por llamarlo así. A ver, los seres humanos tienen lenguaje, los organismos vivos tienen la biosemiótica y los dispositivos de comunicación tienen la cibernética, ¿bien? Entonces podemos decir que en un sentido general, teniendo todavía esta frase de la Real, este concepto de la Real Academia Española, la comunicación es la unión, el contacto con otros seres y además se puede definir como el proceso mediante el cual que se transmite una información de un punto a otro y su propósito y su objetivo es informar, generar acciones, crear entendimiento o transmitir una idea. ¿Vamos claro? Comunicación, necesitamos unos pasos, necesitamos un proceso, necesitamos unos elementos, ¿bien? Entonces, a ver, la acción comunicativa en sí, les cuento que se puede dar entre dos o más personas que se relacionan y además tiene que tener un intercambio de mensajes, un código similar. Código similar, si hablamos español, el código similar es la lengua español, si es inglés, inglés, francés, francés, bien. Y esto es para que se traten de comprender las dos partes, por llamarlo así, los receptores y los transmisores, el transmisor y los receptores, para que sus objetivos, o sea, llevar esa información de una forma prevista utilizando canales de transmisión y de información. Le hemos dado bastante a esto. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Aunque la comunicación sea en sí misma un proceso complejo, lo podemos descomponer en diferentes elementos. Y es lo que estamos hablando anteriormente, que se lo di como un previo,
que son los elementos del proceso comunicacional: emisor, receptor, mensaje, código, canal, retroalimentación o feedback y el contexto. Emisor es la persona que inicia la comunicación, mientras que el receptor, por supuesto, es quien recibe el mensaje. ¿Estamos claros con eso? Emisor, yo estoy con ustedes, les estoy enviando una información y ustedes en su compu o en su teléfono están recibiendo esa información. ¿Bien? El mensaje está formado por diferentes ideas o informaciones que se quieren comunicar utilizando códigos, claves, imágenes, gestos, y cuyo significado será interpretado por el receptor. Yo les estoy diciendo este mensaje, ustedes detrás de su pantallita están recibiéndolo. ¿Cómo lo están recibiendo? Mediante mi lenguaje, mediante imágenes, mediante sonidos. ¿Vean? El código es un conjunto de palabras, de expresiones, de imágenes, que sirven ¿para qué? Para transmitir el mensaje. El código debe ser compartido por el emisor y el receptor, que es lo que estábamos hablando ahorita. ¿Cuál es mi código? El lenguaje, y estoy hablando español. Si yo empiezo a hablar bla, 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 y empiezo a hablar en español, tal, y el que está del otro lado tiene otro idioma y no tiene idea de lo que yo estoy conversando, por supuesto, ese proceso de la comunicación no va a ser eficaz. Bien, el canal es el medio a través del cual se transmite el mensaje. ¿Qué lo estamos haciendo ahora? Por un medio digital. Bien, a ver, la retroalimentación o el feedback es la información que se devuelva por parte del receptor al emisor, tanto sobre su propia comunicación, su propia interpretación de lo que se le está diciendo. Ustedes, si estuvieran ahorita en vivo, o ustedes en sus casas, en sus trabajos, están viendo esta clase, y en cualquier momento me podrían escribir por WhatsApp y decir: profe, no entendí tal cosa. Ya sé que el mensaje llegó, o no lo entendieron, o el mensaje, o me quieran decir: profe, me gustó la clase por tal y tal. El mensaje llegó y ustedes me están dando un feedback, una retroalimentación. Ahora, el contexto. Todo proceso comunicativo siempre tiene lugar dentro de un contexto en el que va el emisor y el receptor a asumir roles. ¿Bien? A ver, ¿cómo es esto? Puede ser en una relación íntima, de trabajo, pública, si es, por ejemplo, médicos, doctor-paciente, si somos nosotros, profesor-alumno, siempre va a estar el proceso comunicativo dentro de un contexto. Bien, ahora les quiero explicar. Aquí está, mira, la voz nos dice: veamos el proceso con la profe Dani Parodi y Rorró en la UCAP. Esta es nuestra imagen del curso y me pareció perfecta. Emisor, aquí estoy yo con el telefonito, emisor. Receptor, aquí está Rorró. Bien. ¿Cuál es el mensaje? Hola, Rorró. ¿Qué código es este? Estoy diciéndole en español. Hola, Rorró. El canal es el telefonito este que está aquí, que lo estamos haciendo. Bien. ¿Qué es la retroalimentación? Rorró me dice: miau. Ok. El contexto, estamos en la UCAP. Entonces, ya no es Dani la dueña de Rory o la mamá de Rorró, sino es la profe Dani Parodi con su asistente Rorró, están comunicándose. ¿Vamos bien? Ok. Seguimos.
Les cuento que el proceso comunicativo, pese a que parece que es sencillo, realmente está lleno de dificultades y esto es lo que les voy a comentar. A ver, la comunicación siempre va a ser un proceso dinámico en el que intervienen todos los elementos que describimos en el apartado anterior, en lo que hablamos previamente con sus elementos. Este proceso se desarrolla siempre en un contexto concreto y mediante un código específico utilizando un canal determinado y con la intervención de quién, de un emisor y que es el primero que transmite el mensaje. Bien, sin embargo, hay unos detallitos. ¿Cuáles son? Aquí venimos. Tenemos las dificultades propias del emisor, dificultades del canal de transmisión y dificultades del receptor. A ver, la primera, las dificultades propias del emisor. Muchas veces la codificación se dificulta por conveniencia o inconveniencia social. A ver, por ejemplo, por las expectativas que tiene el receptor o por la menor o mayor dificultad del contenido que quiere comunicar. Bien, el emisor probablemente quiera decir algo y no haya cómo decirlo con palabras, con imágenes, ya sea porque no tiene el código no lo tiene suficientemente abultado, concreto, robusto para poder decir lo que quiere. Vamos a dar un ejemplito. Cuando la gente dice, ay, es que no sé cómo me siento, no sé si me siento triste, si me siento molesta, tengo una mezcla de sentimientos que no sé cómo explicarlo. Ahí está el emisor, sobre todo con el tema de transmitir sentimientos, a menos que tú abraces, a menos que tú, ya ese es otro tipo de comunicación. ¿Bien? Entonces las dificultades del emisor pueden ser que no se le vea dificultado la codificación de su mensaje. ¿Vamos bien? Bien. A ver, las dificultades propias del canal de transmisión. Les tengo un ejemplo, la diferencia entre la comunicación cara a cara y la comunicación por teléfono. Bien, la diferencia entre cara a cara es que aproximadamente el 70% del mensaje transmitido mediante la expresión, la postura, los gestos, o sea, el lenguaje no verbal, más 30% del lenguaje verbal, es perfecta, pero cuando tenemos la comunicación telefónica, o sea, a menos que estemos haciendo un FaceTime o algo de eso que sea con video, la comunicación solo depende de la expresión verbal. ¿Bien? Entonces ahí tienes algunas complicaciones. Ahora, las complicaciones propias del receptor, ¿cuáles pueden ser? Que cuando recibes el mensaje, el receptor no es capaz de decodificar o interpretar lo que estás diciendo. ¿Por qué? Puede ser porque no te escucha. ¿Por qué? Porque no lo entiende. Así es sencillo, no lo entiende y no lo sabe decodificar. ¿Bien? Entonces, dificultades de emisor, canal de transmisión y receptor. Ahora bien, les comento que los tipos de comunicación humana corresponden a las distintas maneras y formas en las que se comunican los seres humanos, con el objetivo, al fin y al cabo, de transmitir una información. Esto quiere decir que los seres humanos se comunican con el objetivo de ¿qué? De hacerse entender, de decir sus necesidades, de expresar lo que quieren, lo que sienten, ¿bien?
Y la comunicación entre humanos es algo, por supuesto, latente desde el principio de la historia de la humanidad y ha ido, por supuesto, ampliándose poco a poco y ha evolucionado a lo largo de los años. Les cuento que, por supuesto, en la primera instancia de la historia de la humanidad, probablemente era a través de gritos, ruidos con la voz, con la garganta, dibujos, pinturas, ¿bien? Pero poco a poco fue evolucionando y se dio paso a la comunicación verbal y además el modo de establecer esa comunicación a través de diferentes canales. ¿Cómo lo hacemos ahorita? Por internet o o lo hacemos en cara a cara, que es de acuerdo a nuestra comunicación. El hecho de comunicar tiene muchas formas y tiene muchas clasificaciones. A ver, es importante tener claro que existen muchos tipos de comunicación, además de verbal, no verbal, y que hay unas que son conocidas y otras son indispensables y otras no. Bien, a ver, les voy a decir los tipos. Primero, el comunicación verbal y no verbal. Aquí estamos. La comunicación verbal se caracteriza por las palabras que se utilizan en la interacción entre el emisor, el receptor y, por supuesto, nuestra voz, ¿bien? Verbal, el idioma, los sonidos. Aún así, las palabras pueden expresar a través de la comunicación oral, no solamente, disculpen, no solamente con las palabras, también podemos hacer soniditos como ajá, sí, ¿bien? Entonces es otro tipo de códigos, igualmente verbales. A ver, la comunicación no verbal, a pesar de que la comunicación verbal es evidente, la comunicación no verbal es el tipo de comunicación que se lleva a cabo sin el uso de palabras, en muchos casos sin apenas darnos cuenta. Contacto visual, movimiento de manos y brazos, expresión facial, la postura, la distancia corporal, lo que ahora llamamos el distanciamiento social, que es muchísimo más amplio. Y bueno, de todas formas, debemos tratar siempre que nuestras palabras vayan acorde, por supuesto, con nuestra comunicación no verbal. Ahora, les quiero contar que, aunque la comunicación verbal y la no verbal son dos de las más importantes que conocemos, a ver, no podemos obviar tampoco otros tipos de comunicación que forman parte de nuestro día a día y que conviene tenerlos en cuenta. Y aquí nos podríamos volver locos y hacer muchísimas más apreciaciones de tipos de comunicación. A ver, vamos a empezar con estos más tipos de comunicación. Tenemos dependiendo del número de participantes. Entonces, ¿cómo? Se desprende individual, únicamente interactúa un emisor y el receptor. Colectiva, se produce cuando hay más de 2 personas intercambiando mensajes. Intrapersonal, un determinado individuo se comunica consigo mismo, aún así muchos ponen en duda que este tipo de actividad, de hecho pueda considerarse comunicación, pero sí, se argumenta como que podrían escuchar que es como loco, pero una conversación con sí mismo, ¿para qué? Para llegar a tomar una decisión, por eso sería una comunicación intrapersonal.
Hay otro tipo dependiendo del número de participantes, es la interindividual, que ocurre cuando dos personas se comunican entre sí de manera verbal o no verbal. La intragrupal es el caso de dos o más personas en un mismo colectivo que se comunican entre sí. Estás en un grupo, pero son dos personas de ese grupo que se están comunicando, ¿bien? Ok. Y masiva, que es la comunicación que se da entre un único emisor y un gran grupo de gente o audiencia. ¿Bien? Ok, ahora vamos con según el canal sensorial. Aquí vamos con comunicación auditiva. ¿Cuál es? La que los mensajes y la información son percibidos a través del oído. Perfecto, ¿no? Hay comunicación visual. Los mensajes, por supuesto, son percibidos a través de la vista. Comunicación gustativa. Por supuesto, se envía a través del gusto. Olfativa, hablamos del mensaje que se recibe a través de la vía olfativa. Por ejemplo, a ver, el acto de recibir la información que alguien transmite por su olor. Llegaste del gimnasio, hueles horrible, o vas para una fiesta y hueles súper riquísimo. ¿Cuál es el mensaje? Voy para una fiesta y quieres levantar, o vienes del mensaje del gimnasio, ok, báñate de una vez. Y comunicación táctil, la información se transmite a través del tacto, a través de la piel, por ejemplo, una palmada en un hombro, una cachetada. Esos son tipos de información, de comunicación táctil. Tenemos según el canal o medio tecnológico. Y por aquí ustedes deben saber más de lo que vamos a hablar. Tenemos la comunicación telefónica a través del teléfono, ya sea fijo o ya sea móvil. Televisiva, cuando ocurre por medio de un televisor, bien. Virtual o digital, que es el tipo de comunicación que se produce gracias a todas las personas conectadas a través de Internet. Y una muy bonita, que es la comunicación cinematográfica, que se produce por medio de la gran pantalla, así como de producciones cinematográficas y largometrajes. Algo que probablemente para muchos hoy en día les hace muchísima falta. ¿Bien? Tenemos dependiendo de la finalidad o del uso. Y esto tenemos la comunicación educativa, cuando se da entre profesores y alumnos, por ejemplo. La comunicación periodística se realiza a través de medios de comunicación con el objetivo de ¿qué? El objetivo de informar. La comunicación publicitaria, se da a conocer una marca, un producto, y además está dirigida a un público en específico. Y la comunicación política, que es la información que tiene una fuerte carga ideológica y ocurre, por ejemplo, cuando se acude a un evento de un cargo político, un meeting, estas cosas que, por supuesto, sabemos bastante los venezolanos. Hay otros tipos de comunicación. Yo les dije que esto podía descomponerse, ¿no?, en muchos tipos de comunicación al empezar. Y tenemos, por ejemplo, en los otros, la comunicación vertical, que se da en diferentes niveles jerárquicos: el jefe, el gerente, los empleados, bla, bla, y ahí vamos bajando de forma vertical. La comunicación horizontal ocurre dentro de un mismo nivel en la organización o en la institución, empleados con empleados, vamos a suponer en la católica, profesores y profesores, ¿bien? Vamos agarrando el hilo. Tenemos la comunicación organizacional y ocurre dentro de las empresas
Y esta hacia afuera, bien, la comunicación formal, que son entre los diferentes rangos de la empresa y se usa ¿para qué? Para transmitir órdenes a los empleados. La informal, que se da en las empresas también y es en un nivel más personal, pero entre los empleados, y la comunicación por señas, que la utilizan, por supuesto, las personas sordomudas o aquellas que quieran formar parte de esa comunicación eficaz para las personas con ese tipo de discapacidad auditiva. Y la comunicación emocional, que se trata de aquella que el contenido son sentimientos. ¿Y cómo es esto? Cuando reímos, cuando lloramos, cuando gritamos, estamos comunicando a través de las emociones. ¿Bien? Seguimos. A ver, si algo debe quedarnos claro es que cualquier mínimo gesto, palabra, hasta silencios y a través de cualquier medio canal, eso comunica. Usted se queda callado y ahí está enviando un mensaje. Te sonríes y estás dando un mensaje. ¿Bien? Dices sí, no, de acuerdo a alguna información, estás dando un mensaje. Siempre estás comunicando. Ahora vamos a tener algunas consideraciones finales, que son que en el proceso de la comunicación, que consta de varios elementos, esto lo vamos a repetir muchísimas veces, en los que todos los autores de análisis, que más adelante los vamos a estudiar, coinciden. Comienza con un emisor, el que envía el mensaje codificado a través de un canal de comunicación al receptor, que se encarga de ¿qué? De decodificar el mismo y retroalimenta el proceso enviando una respuesta. ¿Recuerdan? Yo le envío el hola Rorró desde el telefonito y Rorró me contesta el miau. Eso es el proceso de la comunicación. A ver, en una comunicación eficaz se busca que lo interpretado por el receptor sea lo más exacto posible a lo que quiere transmitir el emisor. ¿Y qué voy con esto? Muchas veces probablemente ustedes han querido expresar algo y la otra persona no entiende hasta que por fin dice, ah, ya entendí. Así hablando el mismo idioma, siendo del mismo país, siendo de la misma edad, siendo con muchas similitudes, pero no te entendió y al final te entendió. Bueno, este proceso, les cuento que se llama comunicación. Cuando esto sucede en el proceso, se llama comunicación eficaz. A ver, el proceso, por supuesto, de la comunicación es un proceso dinámico que puede convertirse en un proceso que es de gran inmediatez. A veces terminas siendo tú también el receptor, podemos ir cambiando de canales, se puede ir cambiando de códigos y con imágenes, con palabras, con artefactos, con aplicaciones, ¿bien? Entonces, ¿qué les cuento? Que hay que seleccionar siempre el canal adecuado y acorde para enviar el mensaje. Así sea, cuando nosotros somos los emisores, que el idioma correcto, el tono de voz correcto, la comunicación no verbal, o sea, nuestra postura, nuestro cuerpo, para que esto tenga un llamado, un final feliz, o sea, se entienda lo que tú quieres, la información que quieres llegar. También los autores que vamos a estudiar más adelante resaltan que la riqueza de los medios o los canales en función de la velocidad y la diversidad de señales que se transmiten por sí mismo hace que el proceso de la comunicación sea muy rico, que tenga muchos frutos.
y por supuesto aseguran que la conversación, la comunicación cara a cara es la que proporciona la máxima información posible y permite, por supuesto, una retroalimentación inmediata. Bien. A ver, terminamos nuestra clase de hoy. Recuerden estar pendientes de módulo 7. Les agradezco mucho haber llegado al final de la clase. Estoy a la orden para cualquier pregunta. Poco a poco nos iremos adentrando, profundizando muchísimo más acerca de las diferentes teorías de la comunicación. Por ahora vamos a tener claro emisor, receptor, códigos, canal, y tenerlos muy en cuenta y saber conocer los tipos de comunicación que hay. Estoy segura, yo les acabo de nombrar 30 tipos de comunicación, pero si nos ponemos y nos sentamos podemos conseguir muchísimos más tipos de comunicación, de acuerdo al lugar donde estás, de acuerdo a, no sé, si te pones a pensar, podríamos conseguir muchísimos más tipos de comunicación. Lo importante es sepamos la que es la comunicación verbal, la no verbal, y por supuesto vamos a irlas estudiando más adelante. Muchísimas gracias, espero que sea de su agrado y bueno, nos vemos en una próxima. Comunicándonos algo, podemos vivir en paz si sentimos que fallamos.